Bueno, vamos a continuar en este día analizando un poco de este texto bíblico, Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Eh, Como les comenté la semana pasada, vamos a buscar analizar diversos textos y profundizar un poquito más en ellos para entender mejor su significado. Entonces vamos a introducirnos a este pasaje bíblico. A los Corintios capítulo 11, versículo 3, como pueden ver el título, cabeza de la mujer, porque nos vamos a centrar en esta parte, ¿verdad? De ser cabeza. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 3, como van a poder ver ahí en pantalla. Dice este pasaje: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Sí? Bueno, y entonces, esta palabra, ¿verdad?, que dice aquí, que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa esto? ¿Qué entiende usted, hermana Gloria, que significa ser cabeza? ¿Verdad? Es cabeza de la iglesia, Uh-huh. de todos los varones que están en la iglesia y de todos los varones que conforman una familia. Es cabeza. Y bueno, decide que el varón es la cabeza de la mujer. Sí. En su hogar, en su autonomía. ¿Cabeza en qué sentido? ¿Qué significa eso de que es cabeza? El que dirige, el que lleva control, el que va de manera con equidad y todo, considerando también a su esposa, tratándose de la cabeza de la mujer, porque la mujer es la ayuda idónea. Entonces, una decisión o algo tomada por los dos, pero que es el varón el que maneja eso. Y en la iglesia, pues hay junta de varones y todos los varones están sujetos a la palabra de Dios, a la palabra, a lo que dice Cristo. Uh-huh. Cristo está sujeto a lo que dice su Padre. El Padre es la primera persona del reino divino. Sí, entonces, dice usted que es el que dirige, el que controla. Cabeza es el que dirige y el que controla. ¿Sí? Entonces, esta definición que usted da tiene que aplicar a los tres, ¿verdad? Así es. Entonces, Cristo es el que dirige y el que controla a los varones. De la misma manera, el varón es el que dirige y controla a las mujeres. De la misma manera, Dios es el que dirige y controla a Cristo. ¿Sí? ¿Lo entendemos todos de esa misma manera? ¿Manoris? Podríamos usar la palabra gobierna, ¿verdad? La mujer es gobernada por el hombre. La mujer es gobernada por el hombre. Según el texto de eso, y pues la palabra de Dios debe de ser, puesto que Cristo gobierna al varón, ¿verdad? Y Dios gobierna a Cristo también. Dios gobierna a Cristo. Ya ven que nuestro lenguaje es muy amplio. Ajá. Tiene muchas acepciones de palabras. Sí, claro, porque eso me hace preguntarme cómo es que Dios controla a Cristo, o cómo es que Dios gobierna a Cristo, en qué sentido, ¿verdad? Claro, o sea, podemos ahorita definirlo de muchas maneras, pero ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque puede significar muchas cosas. Ya pensando en esa pregunta, la respuesta a Cristo mismo la da porque dice que Él no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo dio, que es el Padre. Entonces, cuando podemos ir definiendo que si nos gobierna o nos controla es porque no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de quien está precisamente siendo la cabeza. Ok, entonces, en ese sentido, la mujer tiene que hacer la voluntad del varón. ¿Sí? La mujer tiene que estar dispuesta a hacer la voluntad siempre del varón. ¿Sí? O sea, acuérdense que todo esto lo están diciendo ustedes. ¿Sí?
lo que están definiendo acerca de estas tres relaciones, ¿verdad? Cristo con el varón con la mujer y Dios con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Porque, no sé, digo, la voluntad de Dios, ¿verdad? Uno, Es importante porque debemos de saber cómo se conforma la iglesia de Cristo. sí, pero también hay que saber cómo actuar, ¿verdad? A lo mejor yo no estoy aquí, ¿verdad? Mucho tiempo, van a venir otros y hay que saber, ¿verdad? Ellos también tienen que estar pendientes de qué es lo que van a recibir de ustedes como iglesia, ¿verdad? Ustedes son, pues, todas mujeres, ¿verdad? También tienen que atender estos temas para cuando haya más, ¿verdad? Haya más varones, que Dios lo permite, haya más varones. Pues entonces, ¿cuál debe ser nuestra relación entre esos varones que van a llegar, entre esos varones que se van a sumar? Sea uno, o sean dos, o sean tres. ¿Cuál debe ser? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura en cuanto a este tema? Entonces me están diciendo que tiene que ver con hacer la voluntad, ¿sí? Hacer la voluntad, y bueno, pues ese tema también puede ser muy amplio, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de autoridad, ¿no? De gobierno. Bueno, nos dice la traducción en lenguaje actual, que se las pongo también aquí. Nos leemos, nos dice: ahora quiero que sepan esto. Cristo es el origen del varón. Y el varón es el origen de la mujer. Y Dios es el origen de Cristo. ¿Sí? Esto me parece algo muy diferente a lo que me están diciendo ustedes. Porque, al menos para mí, no sé para ustedes, para mí, autoridad y origen no significan lo mismo. ¿Sí? ¿Qué opinión tenemos al respecto de esto? ¿Estamos hablando de autoridad o estamos hablando de origen? El origen es cómo se forma, cómo viene Ajá. esa secuencia. Y el gobierno es las normas que vamos a obedecer, dadas por Dios Sí, para que las cumplamos. sí, son dos cosas distintas. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Autoridad o origen? Bueno, pues yo estoy acostumbrada a la Reina Valera y ahí dice cabeza, ¿verdad? Ajá. Y como cabeza entiendo eso, de que es quien gobierna. Se aplica mucho en las escrituras y no tenemos ninguna confusión de que Cristo gobierna la iglesia. Entonces se le nombra cabeza. Pero si ese concepto que no nos causa confusión, lo aplicamos al hombre sobre la mujer, tampoco debiera causarnos complicación. Es que la mujer está sujeta al varón. Pero ya viendo esa traducción, a mí me vino a la mente mi apreciación, que algunas traducciones modernas o contemporáneas, precisamente sucede tristemente que están traducidas o interpretadas, que no debiera ser así, como para hacer más leve la palabra, para hacer la verdad diluirla, de tal manera que si la tendencia del mundo es a que la mujer no esté sujeta al varón, es la tendencia del mundo. Bueno, mire, vaya usted a la Biblia y verá que no está mal, no tiene que sujetarse tanto al hombre, sino que se está hablando del origen. Entonces ya como que hay ambigüedad, yo siento, y que no es lo conveniente quedarnos pues con esa idea del origen. Ok. ¿Y cómo sé yo que está mal la traducción y no nosotros? Pues solamente yendo al texto griego, ¿verdad? Entonces, hacemos referencia y decimos, ¿verdad? No, pero es que la Reina Valera dice cabeza. Pues sí, pues la Reina Valera no es la original. Y la Biblia no fue escrita en español. Así que aunque nos vayamos a ese y ahí diga cabeza, pues ¿eso qué? ¿Cuál es el texto? Si queremos saber cuál de las dos cosas, que para mí, que ustedes me digan autoridad y que yo lea aquí origen, son dos cosas distintas. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Bueno, vámonos al texto original, vámonos al griego.
Por eso es tan importante que lo estudiemos, ¿verdad? Que muchas veces haya alguien pues, que se dedique a estar estudiando escritura, que se pueda meter también a esto. Bueno, aunque en otras versiones, como les pongo aquí, aunque en otras versiones se quiere referir cabeza con el significado de origen, pues la palabra cabeza solamente es utilizada en la Biblia con dos acepciones. Nosotros vamos a la escritura, en el texto griego original, la palabra que encontramos ahí no es origen, es cabeza tal cual, la palabra kefale, palabra griega kefale que significa cabeza. Y solamente tiene dos acepciones. La cabeza, literalmente esta cabeza que nosotros tenemos aquí todos, o ser autoridad, ¿sí? Ser algo superior. Cuando nosotros vamos a lo que significa esta palabra, solamente significa esto, ¿sí? Solamente estas dos cosas. Nosotros vemos, podemos estudiar diversos léxicos para que nos expliquen diccionarios del griego al español, que nos expliquen qué significa esta palabra kefale. El diccionario de Strong, por ejemplo, nos dice literal o figurativamente cabeza, como la cabeza del ángulo, como una cabecera. Swanson, el diccionario de Swanson nos dice que es la cabeza, parte del cuerpo o superior, ser superior. Alguien que tiene una posición de preeminencia. El de Taller que dice la cabeza, tanto de los hombres y a menudo de los animales. Ya que la pérdida de la cabeza destruye la vida, esta palabra se usa en las frases relacionadas con el castigo capital y extremo. Metafóricamente, algo supremo, principal, prominente. Tui, cabeza, persona o parte superior de una cosa. ¿Sí? Entonces podemos ir viendo diccionarios y diccionarios y van a ver ustedes que ninguno dice que significa origen. Y siempre que vemos esta palabra kefale, en todos los versículos de la Biblia que lo mencionan, nunca significa origen. Por lo cual podemos entender y estar seguros de que cuando esta versión, lenguaje actual, nos dice que Cristo es el origen de varón y el varón es el origen de la mujer y Dios el origen de Cristo, pues nos está dando una interpretación equivocada. ¿Sí? Porque la palabra kefale nunca ha significado origen, nunca ha hecho referencia al origen ni a la fuente de algo. Para eso existen otras palabras. ¿Sí? Y cuando hablamos de kefale, de cabeza, pues siempre tiene este significado, o nuestra cabeza físicamente, o metafóricamente alguien que ejerce autoridad. ¿Sí? Entonces así es que podemos comprender, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Sí? Pues si una o la otra. Entonces la escritura nos habla de que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza del varón, dice este pasaje. Entonces yo les pregunto, ¿Cristo es la cabeza, Cristo no es la cabeza de la mujer? Sí, es la cabeza. Sí. Como derivado, pero en realidad está de por medio del varón. Pero dado que está más arriba, pues también viene siendo nuestra cabeza, como Dios mismo lo de Cristo. Pero la cabeza inmediata es el varón. Cristo es la cabeza de los cristianos. Los cristianos lo componen hombres y mujeres. Entonces, obviamente, sí, a todos. Y entonces, ¿cuál es el sentido de separarlo aquí? De decir Cristo es la cabeza del varón y el varón de la mujer. Porque el varón siempre tiene la prominencia. Siempre, porque fue primero criado el hombre que la mujer. Ese es el origen. Ok, entonces estamos hablando de que este texto más bien nos está hablando de un orden, o funciones, o papeles que debemos desempeñar, ¿verdad? Por eso nos está estableciendo ahí un orden, porque claro, cuando leemos la escritura, ¿qué nos dice? Que Cristo es la cabeza de toda persona, ¿verdad? Toda persona, Cristo debe ser su cabeza. Juan, capítulo 17, versículos 1 al 2, hermana Rosita, ¿lo alcanza a leer? Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique como le has dado. Potestad
¿sí? Cristo quiere ser cabeza de todos, ¿verdad? Tiene autoridad sobre toda carne, dice aquí. Así se la dio el Padre, Él le dio esa potestad, esa autoridad sobre toda carne, y no solamente sobre los varones, ¿verdad? Sino sobre hombres y sobre mujeres. Tiene potestad sobre todo eso. Y Él tiene potestad sobre todo, sobre todos ellos ¿para qué usa esa potestad? Para darles vida eterna. ¿Sí? Él quiere ejercer esa autoridad que tiene sobre todos para brindarnos vida eterna. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Hermana Doris, por favor. Sí, gracias. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí, es un texto más que nos habla de que Él está sobre todo. ¿Sí? Tiene autoridad por sobre todo. Principados, autoridades, señoríos, todos. Sobre todo el nombre que se nombra. Mencióname a cualquier persona que usted quiera. Cristo tiene más autoridad. ¿Sí? Cualquier nombre que se le ocurra, el más poderoso que ha existido en este mundo. Cristo tiene más autoridad que eso. ¿Sí? Y además, Él es cabeza. Nuevamente vemos esta palabra cabeza. ¿Por qué? Es porque el texto está hablando de autoridad, de señorío, ¿sí? No de origen. Y Él es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Tiene esa autoridad por sobre todas las cosas. No solamente en este siglo en el que se estaban diciendo esas cosas, sino hoy y mañana, ¿sí? Y hasta que este mundo acabe, Él va a seguir teniendo autoridad por sobre todas las cosas. Texto más, Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. María Elena, ¿alcanza a leer? Porque Él habita temporalmente como plenitud de la divinidad, y ustedes están completos como Él, la cabeza del todo, en su Padre y está. Muy bien, excelente. Entonces, en Cristo habita toda plenitud de la deidad, ¿sí? Él es Dios completamente. Y ustedes están completos en Él, ¿sí? Que es la cabeza de todo principado y toda potestad, ¿sí? Nuevamente un texto que nos afirma que nada está por encima de Cristo. Él tiene toda autoridad sobre todos, hombres y mujeres, ¿sí? En este mundo. ¿Y para qué usa esa autoridad Cristo? Para que estemos completos en Él, para que nosotros también estemos plenos. ¿Sí? Y Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice la Escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente la de los varones, sino también la de las mujeres, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces estos textos no nos están limitando a que Cristo solamente es cabeza de los varones, no solamente es autoridad para ellos. ¿Sí? Entonces lo que 1 Corintios 11:3 no está queriendo definir que solamente para quién es cada cosa, sino que está buscando establecer un orden. ¿Sí? Un orden. ¿En qué orden debemos estar nosotros como hombres y mujeres delante de Cristo? ¿Cómo es agradable que estemos en orden delante de Él? Aunque ciertamente Él es cabeza, Él es autoridad para todos, hombres y mujeres. ¿Por qué el texto anterior, en la traducción lenguaje actual, decía origen en vez de autoridad? Bueno, sí, una parte es mayormente lo que dice la hermana Doris, ¿verdad? Ahora, una visión moderna en donde se quiere pretender que la mujer haga más cosas que corresponden a los hombres. Bueno, no quieren meter esta idea de que el varón es la cabeza y él es la autoridad. Más bien quieren suavizarlo
pues para que la mujer pueda tener más parte, ¿sí?, en cosas que corresponden al varón. Y por eso se pone de esta manera. En vez de poner cabeza, ponen origen. ¿Sí? Y también, tal vez un poco la idea de minimizar a Cristo y decir que fue creado y que su origen es el Padre. ¿Sí? Porque si así fuera, pues tenemos que ponernos a pensar, a ver, cómo que Dios es origen de Cristo. ¿Sí? Cuando ambos son Dios. Bueno, pero eso también nosotros podemos transmitirlo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, cuando nosotros queremos rebelarnos ante esta idea y queremos que también esa autoridad se vea minimizada del varón, ¿sí?, se vea suavizada, como que solamente en algunas cosas el varón puede tener autoridad, pero en otras, también nosotras, en otras hay que decidir todos, en otras hay que, entre todos hay que hacerlo, hay que nosotros organizarlo todos y no nada más los varones, ¿sí? Y son cosas en las que tenemos que tener cuidado nosotros, porque cuando nosotros expresamos este tipo de ideas, pues estamos cayendo en lo mismo, ¿sí? Suavizar la autoridad, decir, sí, los varones tienen autoridad, pero no tanta, ¿sí? No para tantas cosas, para muchas también nosotras tenemos que entrar, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener nosotros al estudiar o al ejecutar esto, ¿verdad?, cuando estamos hablando acerca de la autoridad. Y para eso debemos de comprender lo que estuvimos diciendo la semana pasada, tanto hombres como mujeres. Hombres, que la autoridad no significa hacer lo que uno quiere, ¿sí? Y mujeres, que sujetarse no significa ser inferiores. Cuando tenemos esas ideas, ambos lo vamos a hacer mal. Uno porque se cree mucho, porque tiene la autoridad, y empieza a hacer cosas que nada tienen que ver, ¿sí? Y empieza a decir, pues es que yo tengo la autoridad. Y las mujeres, al sentirse inferiores, decir, no, también nosotras tenemos que meter ahí la cuchara, porque como nada más los hombres, no, nosotras también, ¿sí? Entonces, en ambas cosas nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces esto nos está refiriendo a estos pasajes que Dios es autoridad, ¿verdad?, sobre hombres y mujeres, pero que ahorita estamos hablando acerca de un orden. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Hermana Gloria, ¿lo alcanza a leer? No se le dificulta. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son en Cristo Jesús, y ustedes son de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham son, herederos según la promesa. Muy bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Estamos hablando de que el varón y que la mujer y que una autoridad y que otro sujeto. Pero ahora leemos este pasaje que nos dice, no es que delante de Dios no hay esto, no hay varón ni mujer. Bueno, ¿qué respondemos entonces a esto? Si hay diferencia, si hay distinción, o somos lo mismo delante de Dios. Delante de Dios somos distintos todos, delante de Dios. Ajá. Pero tenemos que tener pues ciertas normas que rigen nuestra vida, en lo espiritual, en todo ya está escrito. Dios ya mandó y es perfecto. Entonces, por lo mismo vamos a vivir bajo las normas que Dios nos dé en ese tiempo. Pero entonces también sería delante de Dios eso. Pues delante de Dios estamos hablando. Sí. Usted me dice, pero delante de Dios somos iguales, pero en esto otro hay que tener orden. Pero son cosas que hacemos para Dios, entonces finalmente también eso es delante de Dios. O esto es delante de Dios y lo que nosotros hacemos, como nos organizamos, es delante de los hombres. ¿O delante de quién es lo que hacemos entonces? Primeramente delante de Dios. Y después pues te sirve de norma como para estructura, porque todo debe haber un orden. Ok. Entonces más bien tiene que ver con estructura y con orden. ¿Y esto entonces con qué tiene que ver? Esto de que no hay varón ni mujer. Porque así nos hizo. Con nuestra relación con Dios.
Dice usted que somos sus hijos todos. Observamos su creación, son sus hijos. Él no ve, no tiene un hijo pequeño, los ve a todos igual, en su infinita misericordia. Ok. Entonces para él, todos somos sus hijos y él no hace una distinción de mis hijos judíos y mis hijos griegos, como para darles un diferente trato. O mis hijos mujeres, mis hijas mujeres y mis hijos hombres. Para él no hay acepción. ¿En qué sentido? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos de la misma manera hombres y mujeres? Una salvación. Salvación. Esa es nuestra meta, la gracia de Dios. Ajá. Entonces, en cuanto a lo espiritual, nuestra condición espiritual, no hay hombre ni mujer, ¿verdad? No. Hay varón ni mujer. Menos que Dios dijera que los varones sí podemos proceder al arrepentimiento y a la salvación y las mujeres no. Pero Dios no dice eso, ¿verdad? O que Dios dijera que los varones solamente necesitan arrepentirse, pero las mujeres necesitan hacer más cosas. Ahí habría una diferencia, ¿no? O que a los hombres nos elimina todos nuestros pecados, pero las mujeres no, solamente algunos de ellos. Pero en cuanto a condición espiritual, creo que podemos hablar de lo que nos dice aquí la Escritura. Para él no hizo distinción para unos ni para otros, sino que extendió ese sacrificio de Cristo a todo el mundo. ¿Sí? No fue solamente para algunos, no fue solamente para hombres ni solamente para mujeres, sino que fue para todos. Y todos podemos proceder al arrepentimiento y todos podemos todos podemos obtener esta salvación que Cristo da en su sangre. Ese es el requisito, ese es el, que procedamos al arrepentimiento, diremos ahí, para él. No hay distinción entre hombre y mujer en el momento de obtener la gracia para la salvación, pero siempre y cuando haya obedecido su palabra, haya escuchado, haya procedido a arrepentirse. Ok, bueno, pues algo más, ¿hay una interpretación diferente respecto a esto? ¿No? Hermano, yo estaba pensando muy específicamente en esa expresión de no hay varón ni mujer. Me vino a la mente que en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, la circuncisión pues solamente era para varones. Y sin embargo aquí, que en algunas ocasiones la circuncisión se toma como la sombra de quitar el pecado, de ser bautizados. Esto ya es para hombres y mujeres. Entonces me vino a la mente por esta frase de no hay varón ni mujer, que aquí en la ley de Cristo es hombre y mujer por igual, son hijos de Dios conforme Él lo ha establecido. Ajá. Y bueno, nos está hablando acerca de eso mismo, de ser linaje, de ser hijos, y eso lo somos por igual, hombres y mujeres, no hay distinción en ello, y tendríamos por qué hacer una distinción de que unos son más hijos, otros menos hijos, ni los judíos son más hijos que los demás, ¿no? Nos está hablando acerca de la herencia, de ser herederos, y eso es por igual, no van a obtener unos más herencia que otros, todos por igual Dios nos va a hacer herederos de esa promesa, y todos somos igualmente revestidos en Cristo. Pero claro, ¿verdad? Que Dios ha establecido lo que todo hombre y toda mujer debe hacer para servirle, también Él establece un orden en todo ello, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con ser hijos, con recibir la herencia, con recibir las promesas, con recibir las bendiciones. Ahora tiene que ver con lo que dijo la hermana Gloria, es que en todo lugar tiene que haber un orden. Eso no puede pasar desapercibido y Dios es un Dios de orden. Y Él quiere establecer un orden para su iglesia. ¿Sí? Entonces, aunque ambos deben hacerlo, Dios también establece que el hombre debe tener una clara autoridad sobre estas cosas. ¿Sí? Es decir, dirección, responsabilidad, liderazgo y cuidado. ¿Qué es lo que estaba pasando en 1 Corintios 11?
Bueno, algunas mujeres que oraban y profetizaban, como lo hacían, al igual que lo hacían los hombres, bueno, querían hacerlo como ellas querían. Al fin y al cabo, Dios les estaba dando ese don para poder hacerlo. Y entonces, ese velo que estaban acostumbrados a usar en aquel tiempo, se lo quitaban. Se lo quitaban y decían, pues que aquí somos iguales, oramos y profetizamos también igual que ellos. Pero son reprendidas por el apóstol Pablo, porque se les dice, un texto que vamos a ver más adelante, que deben tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Sí? Y entonces aquí, por eso es que les digo que lo que Dios establece, porque finalmente lo que Pablo les dice es palabra de Dios, es que debe existir una clara autoridad, que no puede ser un tema de que no sabemos quién tiene la autoridad. Pareciera que los dos, hombres y mujeres, es igual. Tiene que existir una clara autoridad de parte de unos. Y aunque los dos estamos mandados a orar, bueno, debe existir una diferencia. Cuando hay hombres, deben tener una clara autoridad sobre eso. Y aunque los dos estamos mandados a cantar, cuando hay presentes hombres, ustedes tienen que darles una clara autoridad a ellos. ¿Sí? Y cuando va a haber una enseñanza y hay presentes hombres, debe haber una clara autoridad de parte de ellos. ¿Verdad? Entonces, en todo ese sentido, es que debe existir una clara autoridad. Y que sí podemos equivocarnos, ¿verdad? Cuando decimos, es igual, es lo mismo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo por igual. Y pues no debe ser de esa manera. ¿Verdad? Pues vamos a orar y hay un varón que lo ore. ¿Sí? Que lo ore, porque él debe tener autoridad sobre eso. ¿Sí? Y si vamos a cantar, que él dirija. Que él dirija el canto. Y si nos vamos a reunir, pues que él dirija los actos. ¿Sí? Y si vamos a hacer esto como iglesia, vamos a hacer esto como cristianos, que él tenga una clara autoridad sobre esas cosas. ¿No? Y otra vez, ¿verdad? Por eso pongo estas cosas, para que ustedes entiendan lo que significa la autoridad. Que no simplemente significa que él dice que se hace, como él se hace, así es. Tiene que ver con estas cosas y ustedes tienen que entenderlo así para dejarles una clara autoridad. Si no lo entendemos de esta manera, pues nos vamos a sentir menos, siempre. ¿Sí? Pero el varón también tiene que entender que esto es lo que significa la autoridad. Josué, capítulo 24, por ejemplo, en cuanto al tema de la dirección, él decía al pueblo, él, un varón que tenía autoridad, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Estaba dirigiendo lo que tenían que hacer, fidelidad a Dios. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Ahí estaba la orden con autoridad. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, y podemos preguntarnos, ¿pero qué andaba diciendo Josué eso? Si todavía no le había preguntado a su casa qué querían hacer. ¿Qué tal que en su casa tomaban otra decisión? ¿Qué tal que decían, vamos a votar? Vamos a votar a ver por quién queremos. Pero como era su hogar y él tiene autoridad como varón, él tiene que tomar esa dirección y decidir por su hogar que vamos a servir a Jehová. Entonces esta dirección que damos de parte del hombre, tal vez no lo alcancemos a ver ahorita, pero no está hablando de esposos con sus mujeres. Está hablando del hombre sobre la mujer. El varón en general sobre la mujer. Pero, aunque es el varón sobre la mujer en general, pues es una autoridad que normalmente vamos a ver sobre todo aplicada en el hogar o en el matrimonio. ¿Sí? Entonces aquí Josué estaba decidiendo sobre cuestiones de fidelidad a Dios. En eso él tiene dirección. ¿Sí? Y la mujer debe estar sujeta a las decisiones del varón en ese sentido. ¿Sí? Si él decide que de esta manera vamos a adorar mejor a Jehová, pues de esa manera se tiene que hacer en el hogar. ¿Sí? Y si él dice vamos a tener un estudio aquí en nuestro hogar como familia, pues hay que tener un estudio como familia.
Y si él dice, vamos a ir a tal reunión y vamos a ir a esta, pues se tiene que hacer. Son cosas en las que el varón está decidiendo sobre fidelidad a Dios. Y sí tiene que existir una clara dirección de su parte en la que él va guiando. Él va guiando. Y es lo mismo en la congregación. A veces los varones también toman decisiones sobre esto, sobre cosas que tienen que ver con dirección, sobre trabajo, sobre cosas que hay que hacer para Dios. Y si a cambio obtienen no, pues que no nos preguntaron, no nos dijeron. Es cierto que el varón debe ser sabio en poder preguntar. Es cierto que el varón debe ser sabio en ver si hay posibilidad. Pero si ha tomado en todo eso en cuenta el varón. Y a cambio lo que recibe es, no, es que no piensan, es que nosotros no, es que nos da flojera, es que esto, que el otro. Pues entonces, ¿cuál es la dirección? Sí hay posibilidad, pero de todos modos vamos a votar si sí queremos o si no queremos. ¿Cuál es la dirección ahí? Cuando todos vamos a decidir, ¿cuál es la dirección del varón? No la hay. Entonces esto es importante notarlo. Génesis 3, 8 al 9, nos dice que cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Eva fue la que le dio a probar el fruto a Adán. Y cuando fueron y se escondieron y escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no llamó a los dos? Si los dos pecaron. ¿Por qué no llamó al hombre y a la mujer? Es más, ¿por qué no llamó a la mujer si ella fue la primera que empezó? ¿Por qué Dios llama al hombre y le pregunta a él, ¿dónde estás tú? Bueno, porque hay una clara responsabilidad. El varón tiene una responsabilidad sobre esas cosas. Esto sucedió bajo la autoridad de Adán sobre su mujer. Entonces, ¿quién tenía que rendir cuentas? Primeramente el varón. Porque todo pasó bajo su cuidado. Entonces los varones, quiero que entiendan también, hermanos, que los varones, al ejercer autoridad, al ser cabeza, estamos tomando una responsabilidad grande delante de Dios. Y cuando ustedes como mujeres dicen, no, es que todos hay que decidir, todos, se están metiendo sobre una autoridad, sobre una responsabilidad que no les corresponde. Y en el día final tal vez tengan que dar cuenta sobre cosas que ni les correspondían a ustedes. Por eso es que se debe también dejar ese lado de la autoridad que tiene el varón. Porque tal vez ellos o nosotros como varones de pronto tomemos malas decisiones, cosas que no beneficien a la iglesia o que hubiera sido mejor decidir otra cosa. Pero de todo eso vamos a dar cuenta. ¿Sí? De todo eso vamos a dar cuenta nosotros. Y si las mujeres entran también ahí, ¿sí? Pues también ustedes van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Entonces esta parte es importante, ¿verdad? Lo que hacen los varones en cuanto al tema de autoridad, tampoco es cualquier cosa. ¿Sí? Tampoco es cualquier cosa. Es una responsabilidad grande que estamos tomando delante de Dios. Y por eso también Santiago decía, no se hagan todos maestros, sabiendo que los que enseñan van a tener un juicio todavía mayor. Entonces todas estas cosas que nos tocan a nosotros como varones hacer, porque Dios así lo dispuso, tampoco se trata de un disfrute, de que nosotros mandamos, y nosotros decimos, y nosotros decidimos. Hay una responsabilidad muy grande sobre lo que hacemos. Y de todo vamos a dar cuenta. No crean que no. No crean que ustedes también tienen que decidir, porque si no, los varones se salen con la suya. De todo se va a dar cuenta. Entonces también hay una cuestión de responsabilidad, ¿verdad? Dirección, pero también responsabilidad de parte del varón. ¿Sí? Tiene sobre todo eso. Este es capítulo 5. Maridos, ámense a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Una cuestión que muchas veces tiene que ver más con el matrimonio, ¿verdad? Y así como Cristo es cabeza de la iglesia y por eso la cuida, bueno, también el varón
El marido tiene que amar a su mujer, tiene que cuidarla. ¿Sí? Eso es autoridad también, cuidar. Tú estás a cargo de eso que te ha dejado Dios. ¿Qué tienes que hacer con eso? Cuidarlo. ¿Sí? Tiene que presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. El varón tiene que hacer lo mismo con la mujer. ¿Sí? Con su esposa primeramente, amarla y tratarla como a su mismo cuerpo. Pero ¿por qué no? También un hombre dentro de la congregación, con las hermanas. Si uno está ejerciendo autoridad sobre ellas, pues eso es para cuidarlas, para protegerlas, para servirles. Esa autoridad es para servirles. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere tomar dirección en la iglesia, autoridad, ese es el fin, servirles. ¿Sí? Y no a uno querer hacer lo que uno quiera. ¿Sí? Entonces debe haber un cuidado. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ya para terminar, liderazgo, por lo que nos dice 1 Corintios 16, 13 y 14. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Qué hace alguien que se porta varonilmente? Bueno, actuar con liderazgo. ¿Qué hace? Velar, estar al cuidado. ¿Sí? Él, no los demás. ¿Qué quiere uno como autoridad en la iglesia? Que ustedes se despreocupen. Que ustedes no estén al tanto de esas cosas, sino uno ser el que se meta al estudio, uno sea el que se meta a este tipo de cosas y uno tomar liderazgo cuando haya tener que defender las cosas para estar velando. ¿Sí? Uno vela. Cuando uno vela sobre las ovejas, ¿qué espera? Es que las ovejas estén tranquilas, estén tranquilitas, pero uno alerta, velando, firme además, porque ustedes necesitan ver a sus autoridades firmes. A quien es autoridad, a quien es cabeza, tiene que estar firme en lo que cree, en lo que hace. ¿Sí? No puede estar tambaleando, no puede estar dudoso. No puede querer a veces sí ser autoridad y otras veces no. Y no podemos obligarlas a ustedes a que tomen esa autoridad, nada más porque los hombres nos estamos negando a hacerlo. ¿Sí? En eso el varón tiene que tener mucho cuidado. A que ustedes hagan las cosas porque no nos ven a nosotros haciéndolas. ¿Sí? Y esforzarse. Si uno es autoridad, pues tiene que esforzarse, tiene que poner ejemplo a los demás. ¿Sí? Son cosas que, como les digo, a veces algunos varones no toman en cuenta y no consideran que la autoridad tenga que ser ejecutada de esta manera. Pero ellos van a dar cuenta de eso, hermanos. Ellos van a dar cuenta de esa autoridad que ejercieron. Si fue mala, Dios dará el pago por esa mala autoridad que ejercieron sobre ustedes. ¿Sí? Pero lo que corresponde es que ustedes como mujeres, dado que este estudio se trata de eso, pues aprendan esa sujeción en que hay un orden, ¿sí? Que hay un papel por desempeñar de los varones y de las mujeres. ¿Sí? De eso se está tratando el texto nada más. Hay un orden. Entre todos tenemos que trabajar las cosas de Dios, pero hay que dejar una clara autoridad a los varones. ¿Sí? Que se note que ellos están teniendo la autoridad, la dirección, el cuidado de nosotras. ¿Sí? Ellos están velando por nosotros. ¿Sí? Que ellos como autoridad están teniendo responsabilidad sobre las cosas que hacen. Y eso es todo, ¿verdad? No hay más a que ir sobre este tema. Y bueno, pues aquí dice al final, ¿verdad? Todo debe ser hecho con amor. ¿Sí? Todo lo que hagamos como varones, como autoridad, pues tendrá que estar hecho con amor. ¿Sí? No como queriendo estar por encima de ustedes, sino hecho con amor.